Pues esta noche vamos a comenzar el estudio del Salmo 119, un pasaje favorito mío, a tal grado que hace muchos años uno de los primeros libros que escribí fue un estudio de este Salmo. Así que vamos a ver, yo espero que en los últimos 25, 30 años desde que escribí ese libro haya aprendido algo nuevo, pero vamos a ver. Y parece que es un poco alto, hermanos, si me puede bajarlo un poco. Eso, muchas gracias, excelente, todavía un poco más. Porque cuando me emociono, entonces no. Excelente. Salmo 119. Y para comenzar, les hago una pregunta importante. ¿Qué quieres en la vida? ¿Realmente qué quieres? Los muy piadosos, muy religiosos podrían decir algo como, solo quiero glorificar a Dios. Bueno, todos nosotros, ¿verdad? Claro que sí. Pero fuera de eso, ¿qué es lo que quieres? Muchas personas dirían, yo quiero ser feliz. Quiero ser feliz, quiero que mis hijos estén felices también, quiero que mi familia tenga gozo, bendición y todo esto. Este salmo define felicidad como lo que es ser bendecido, lo que es ser dichoso. Y por eso este salmo es tan importante. No sabemos en realidad quién es el autor de este salmo, aunque en lo personal, yo creo que David lo hubiera escrito. Es el buen candidato, aunque este salmo no lleva su nombre en la Biblia. Algunos eruditos piensan que fue otro, pero quién sabe. Lo personal, estoy contento pensar en David como el autor, pero para ser honesto, no lo sabemos porque la respuesta no aparece en la Biblia. Este salmo comienza con una declaración dogmática acerca de quién es bendecido, quién es bienaventurado, para usar otra palabra bíblica. ¿Y por qué? Y este salmo nos enseña que el gozo verdadero se obtiene al permitir que Dios te dé un corazón por su palabra. Este salmo tiene una relación muy especial con la Biblia, con la palabra de Dios, y nos enseña que debemos de estar dispuestos a buscar el corazón de Dios y debemos buscarlo desesperadamente. No tan solo así nomás, sino buscar desesperadamente el corazón de Dios. Y esto significa permitir que Dios haga una cirugía de corazón abierto. Es lo que necesitamos en realidad. Proverbios 4:23 nos enseña que el corazón es el centro de nuestra vida y que hemos de guardar el corazón sobre todas las cosas de la vida. Es tan importante. Por supuesto, Proverbios no está hablando del órgano en el pecho de uno, está hablando de la esencia de lo que somos adentro, el interior del ser humano. Es decir, que muchos de nosotros dedicamos tiempo para cuidar el cuerpo. Hacemos ejercicio, usamos cosméticos y toda la cosa, cortamos el pelo, pintamos las uñas, o sea, damos mucha atención al cuerpo. Digo, pintamos las uñas, algunos de ustedes, yo no, lo siento. Pero Proverbios dice que hemos de cuidar aún más lo que está dentro, el interior del hombre. La Biblia es un libro vivo, es lo que nos dice el libro de Hebreos capítulo 4. Y como tal, la Biblia tiene una mente, un alma.
Y muchos han pensado que si la Biblia tuviera una mente, serían libros como Proverbios, como Eclesiastés, que son libros de mucha sabiduría, sabiduría profunda. Pero si la Biblia tiene un corazón, sin duda, sería el libro de los Salmos. Sin duda. De hecho, muchos estudiosos a través de las edades han dicho precisamente esto, que el libro de los Salmos es el mero corazón de Dios. ¿De acuerdo? Es fascinante este libro. Así que llegamos al Salmo 119, que es un salmo acróstico. ¿Qué quiere decir esto? Hay 22 letras en el abecedario hebreo, 22. Y entonces el salmista ha hecho 22 estrofas en este salmo. Y cada estrofa tiene precisamente 8 versículos. Hay una estrofa para cada letra del abecedario hebreo. Ahora, es imposible traducir esto a otros idiomas, por supuesto. Para comenzar, nuestro abecedario es otro. Pero, por ejemplo, la primera letra en el idioma hebreo es Aleph, que corresponde más o menos a nuestra letra A. Y entonces, la primera estrofa, versículos 1 al 8, cada versículo comienza con esta letra. Y así pasa por las 22 letras del abecedario hebreo. Es bello. Si fuera posible verlo en el hebreo, es una obra maestra de arte, de literatura, de poesía. Un salmo acróstico. Vamos a leer lo que dice. Y luego vamos a ver el deseo del salmista, aquí en versículo 1. Y por eso, a propósito, en muchas traducciones, la letra se menciona arriba de la estrofa. Aquí en este caso, Aleph. Si la Biblia tuya tiene Aleph, porque es la primera letra del abecedario hebreo. Dice aquí en versículo 1, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. El primer versículo dice, bienaventurados los perfectos de camino. El salmista desea ser bienaventurado, dichoso, feliz. Es su deseo. Está bien. Yo creo que muchas veces en las iglesias tenemos este pensamiento que si no estoy triste, entonces no soy espiritual. No, amo al Señor. Oh, qué carga. Cuando uno va a Growth Track, aquí en Graceway, el primer paso que es conocer a Dios y que disfrutar de Él. Exactamente. Tener felicidad, tener gozo. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios increíble. Es el único Dios, el Dios todopoderoso, y además nos ama. Y además entregó a su Hijo unigénito en nuestro lugar. Así que eso de desear la felicidad, la bienaventuranza, es bíblico, está bien.
Está bien, hay momentos para pasar por las pruebas, por supuesto, hay momentos de tristeza en esta vida, claro que sí. Pero qué lindo este deseo de decirle, Señor, yo quiero ser una persona dichosa, feliz, bendecida. Noten el cambio de persona, porque en el primer versículo está hablando en tercera persona singular o plural, digo, bienaventurados los perfectos, los que andan, está hablando de aquellos. Pero cuando llegamos al final de la estrofa, dice en versículo 6, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos sus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. De repente está hablando en primera persona singular. Bienaventurados aquellos. Yo quiero ser uno de ellos. Ese es el mensaje. Yo quiero ser uno de ellos. Es algo muy, muy personal. El deseo ser bienaventurado. La verdadera felicidad, la felicidad bíblica, es el hecho de ser bienaventurado. Es el deseo del salmista. ¿Y saben qué? Es el propósito de todo el salmo. El Salmo 119 da inicio con un firme propósito, y el resto de los 176 versículos dan la respuesta con detalle. Todito tiene que ver con lo que es la felicidad y cómo es que viene del amor que tenemos para con la palabra del Señor. Este es el mensaje del Salmo. Tú encontrarás propósito y felicidad verdadera cuando tu corazón esté sintonizado con el de Dios. ¿Cómo? A través de tu amor por su palabra. Este es el mensaje. Estos primeros versículos explican lo que el salmista ha visto y lo que es ser bienaventurado. Por eso me imagino que David es el autor. ¿Quién sabe? Pero eso es lo que a mí me gusta pensar. Porque David, un hombre increíble, pero un hombre también que tenía su pecado, adúltero. Mató a mucha gente. Un hombre que cometió muchos errores, pero también un hombre que en el fondo de su corazón buscaba desesperadamente la palabra del Señor. Y a pesar de sus muchos pecados, sus muchos errores, él siempre tenía ese corazón que buscaba a Dios. El deseo del salmista es ser 4 cosas en realidad. Primero, ser bienaventurado es ser perfecto de camino. Versículo 1 dice, bienaventurados los perfectos de camino. Hay un solo camino en que hemos de andar para ser bienaventurado, y es un camino de santidad. Isaías capítulo 35, versículo 8, habla del camino de santidad, que echa una mirada al futuro, a nuestro Señor Jesucristo. Y este camino nunca será el camino más popular, porque Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 7, versículo 14, que es un camino estrecho, es un camino angosto. Y Jesús no dejó lugar a dudas sobre la identidad de este camino. ¿Qué dijo Jesús en Juan capítulo 14, versículo 6? Yo soy el camino, dijo el Señor. Ahora, es muy importante entender esto, porque cuando estamos pensando ahora por este lado de la cruz, porque ya no vivimos en el Antiguo Testamento, no vivimos bajo la ley, pero es muy importante entender que Jesús mismo es el
camino. Hemos de andar en Él. Él es la personificación de todo lo que es Dios y todo lo que es su palabra. ¿Cuál es otro nombre que lleva el Señor Jesús? El Verbo, la palabra. La verdadera felicidad es ser perfecto en este camino. Y perfecto, a propósito, en la Biblia no quiere decir sin pecado, sin error. Habla de ser adulto, maduro. Entonces, si andamos en este camino como seres maduros, adultos, andamos bien. ¿Vamos a equivocarnos de vez en cuando? Claro. ¿Vamos a pecar de vez en cuando? Sí, somos seres humanos. Pero con madurez, cada día vamos creciendo, cada día más conformándonos a su imagen. Esta es la idea. La felicidad verdadera es ser perfecto en el camino. ¿Cuántos de ustedes llevan su carro por uno de esos túneles para lavar el carro? ¿Verdad? Todos sabemos que hay por todos lados. Y imagínate, en estos lugares sales y ves que tu parabrisas siempre lleva un montón de mosquitos pegados y lodo por todo lado. Entonces, ¿qué haces? ¿Sales? No, das la vuelta. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El Señor Jesucristo murió para limpiarnos de nuestro pecado, nuestra vergüenza. Entonces, si nosotros andamos con un montón de pecados y sucio y lodo y todo esto, ¿qué pasó, Señor? Hay un problema. Hemos de andar perfectos en este camino, maduros en este camino. Y este es el deseo de Cristo para nosotros. Cuando Cristo oró al Padre Celestial poco antes de ir a la cruz, dijo en Juan 17, versículos 13 al 15, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Que estén limpios, que estén bien, que tengan felicidad, que sean dichosos, que sean bienaventurados. Este es el deseo del Señor Jesús y lo que Él oró por nosotros a su Padre Celestial. Así que tenemos que andar con cuidado, ¿no? Hace unos meses atrás mi señora y yo estuvimos en Aguascalientes y estaba trabajando yo con un grupo de futbolistas ahí, y una noche, un sábado, nos llevaron a un partido y estuvimos ahí sentados con las esposas de los futbolistas y vino esta tormenta increíble, así nomás. ¡Oh! Entonces, cuando íbamos saliendo del estadio, había agua y lodo por todos lados. Ahora, esta es la escena. Andábamos con las esposas de los futbolistas. Imagínate cómo andaban, con sus talcones y con su ropa así nomás. Entonces llegamos ahí en la acera, agua y lodo por todos, y fue, lo siento, pero hasta cómico, porque estaban buscando. Y hablando con la gente del estadio, ¿y qué? Y Shirley y yo, por fin, bueno, pasamos al otro lado. Pero fue muy cómico ver cómo, y bueno, por fin lograron así salir un poco, sin mucho daño. Pero para mí es una parábola de lo que es la vida. Porque andamos en un mundo con mucha suciedad. Y tenemos que tener el mismo cuidado, como si tuviéramos talcones y ropa fina y todo esto, porque es cierto. La Biblia dice que nos hemos vestido del Señor Jesús.
No hay ropa más fina. Limpios. Y cuando andamos en este mundo, nosotros necesitamos esta misma actitud. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Porque no quiero ensuciarme. No quiero arruinar lo que Cristo ha hecho. Esto ha de ser una motivación para nosotros. Ahora, es caminar bien en este mundo. Y tu felicidad depende de encontrar la base de la palabra de Dios en cada decisión, cada paso de la vida. ¿Qué diferente sería la vida si tuviéramos esta actitud? ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué voy a hacer? ¿Por ahí? ¿Por allá? Estoy en esta encrucijada, ¿qué hago? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es la instrucción que Dios nos da en su Biblia? Pero en el mundo de hoy, cuando estamos corriendo por todos lados, no tenemos tiempo para buscar en la Biblia. Oye, dime, ¿qué hago? ¿Qué dice la Biblia? Esa es la respuesta correcta. ¿Qué dice la Biblia? Honestamente, lo que yo te diga no importa tanto. Yo soy un ser humano, igual. ¿Qué dice la Biblia? Este es el camino que nos conduce a la felicidad. Otra cosa quiere el salmista. Entiende que ser bienaventurado es guardar sus testimonios. Como dice aquí en el versículo 2, bienaventurados los que guardan sus testimonios. Es la aclaración de lo que dice en el versículo 1, caminar en la ley de Jehová es que guardar sus testimonios. Ahora, con mucho cuidado. Ley, testimonios, palabra. En este salmo, cada versículo, menos 3, de los 176 versículos, menciona la Biblia por algún nombre. Como en la Biblia hay muchos nombres que tiene Dios. Jehová, Dios, Elohim, etc. La Biblia igual, a veces se refiere a la Biblia como la ley, como los testimonios, como los estatutos. Tantas palabras, frases que usan para hablar de la Biblia. La ley es una serie de testimonios en cuanto a la naturaleza de Dios, dentro del contexto de la cultura del mundo de aquel entonces. Muy importante. Hace poco terminamos el estudio de Gálatas. ¿Y qué aprendimos en Gálatas? Aprendimos que ya no estamos bajo la ley. ¿Esto quiere decir que el Antiguo Testamento ya no tiene relevancia? No. Es entender que la ley es simplemente, la ley en el Antiguo Testamento fue Dios dando instrucción, dando orden y estructura a su pueblo dentro del mundo, dentro del contexto cultural en que vivían en aquel entonces hace varios miles de años. El error es pensar que cada detallito de la ley tenga aplicación directa a nosotros hoy en día, que vivimos en un mundo muy, pero muy diferente. Una cultura muy diferente. Entonces, en vez de buscar las prohibiciones, hemos de buscar a Dios y ver cómo es que Dios estaba enseñando su naturaleza divina en el contexto en que vivían. Así que muchas personas se equivocan cuando cegadamente sacan versículos de allá, de aquí, como si fueran prohibiciones nada más que Dios algún día las inventó. No. Dios estaba enseñando quién es y cómo es, qué es su naturaleza en el contexto de su cultura.
vivimos en otra cultura. Dios no cambia, pero el mundo sí cambia. La cultura cambia. Cada persona en este lugar ha experimentado al menos 2 culturas y son diferentes. ¿Dios es igual en las 2 culturas? Sí, claro. Pero en cada cultura hay diferencias. Y la cosa es aprender los conceptos divinos, la naturaleza de Dios, para entender cómo andar correctamente en el lugar en donde estamos. Primera regla para entender la Biblia, contexto, ¿verdad? Contexto. Para entender la Biblia tenemos que entender el contexto en que se escribió. Y tenemos que entender el contexto en que vivimos nosotros para hacer aplicación correcta de estos testimonios, de estos principios. Así que es importante entender que cuando dice bienaventurados los que guardan sus testimonios, no está hablando de una persona que guarda las fiestas de los judíos en el Antiguo Testamento y todo esto. No. Primero, no somos judíos. Segundo, no estamos bajo la ley. Tercero, estamos como a 3,000 años más adelantados. Pero es entender que Dios tiene principios, verdades, y nosotros tenemos que entender cómo es Él. ¿En dónde podemos aprender esto? En la Biblia, buscándolo desesperadamente, buscando cómo hacer aplicación de estos conceptos y principios. La poesía hebrea es una poesía que contiene muchos paralelismos. La poesía hebrea no es tanto métrica ni rima, sino palabras y frases paralelas. Y por eso el salmista usa tantas palabras y tantas frases para hablar de lo mismo. La ley, estatutos, palabra, principios, testimonios, etc. Y así los vamos a ver a través de los 176 versículos. Los que andan en la ley de Jehová, dice el primer versículo. No dice los que conocen la ley de Jehová. No dice los que hablan la ley de Jehová, porque hay muchos que conocen la palabra, muy pocos que andan en el camino, que viven la palabra de Dios. La obediencia a Dios es la clave a la verdadera felicidad, es el estado de ser bienaventurado. Y temo que esto va en contra del pensamiento moderno. Nosotros queremos hacer lo que queremos hacer. Efesios 2, versículo 8 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Versículo 10 quiero decir. Andar en el camino del Señor no habla de ser preso, no habla de no hacer esto, no hacer el otro, habla de tener la libertad por la primera vez para andar y vivir la vida que Dios ha querido darnos desde un principio. Porque honestamente, antes de conocer a Cristo, yo no tenía la capacidad para guardar la ley. A veces trataba de corregir cosas en mi vida, pero sin mucho éxito porque no tenía el Espíritu de Dios dentro de mí. Tampoco entendía los caminos del Señor. ¿Qué es lo que tú estás perdiendo al no guardar la palabra del Señor? Cuando yo acepté al Señor hace muchos años atrás en la universidad, había un tipo en nuestra iglesia, un tipo que tenía
sus 30 años quizá en aquel entonces, un señor que era ingeniero, tenía un buen puesto, y este señor era un estudiante de la Biblia como no tienen idea. Ver su Biblia, parecía que cada palabra subrayada, con colores diferentes, con dibujos, con líneas acá, por allá, increíble. Y digo, yo recuerdo como recién convertido diciendo, Señor, pasó él tan solo tiene como 30 años, pero me costaría como 100 años o más para hacer esto. Tenía un conocimiento de la Biblia como no tiene idea. Y cuando nosotros como jóvenes tuviéramos alguna pregunta, íbamos a él. Oye, ¿qué significa esto? Pero este señor, a pesar de todo esto, era un señor un poco raro. Y había algo. Y no sabíamos de qué se trataba. Y un día, después de muchos meses, salió que él, que tenía más de 10 años de conocer a Cristo, nunca se había bautizado. Sencillo, fácil, básico. Y le preguntamos, ¿y qué pasa? Su respuesta, él tenía un cabello fabuloso, no como el mío, que así nomás. Y en su orgullo temía mojarse y salir del bautisterio con el pelo así. Y le explicamos, oye, ¿y qué? Es para un día, es para un momento. Mira, te traigo una segadora, algo así. ¿Qué pasa? Y por vergüenza, por fin, obedeció al Señor. En algo tan básico y sencillo, este tipo con cada palabra subrayada y con colores y todo eso, este tipo por fin se bautizó. ¡Qué transformación en su vida! Y ya no era tan raro. Ya tenía felicidad y gozo. ¿Por qué? Por lo que dice la Biblia, precisamente por eso. El salmista quiere otra cosa. Él entiende que ser bienaventurado es buscar a Dios de todo corazón, como dice aquí en versículo 2. Y es el tema básico del ministerio de profetas como Jeremías. Jeremías siempre predicaba diciendo que Israel, el país de Israel, no buscaba a Dios de todo corazón. Una frase que Jeremías usa varias veces en su profecía. El hombre que no busca a Dios de todo corazón es un hombre, según Santiago 1:8, de doble ánimo. Y es inconstante, ¿qué dice Santiago? En todos sus caminos. Interesante, ¿no? Como todo está conectado. Y cuando no buscamos a Dios de todo corazón, es interesante cómo nos afecta. No tan solo en la iglesia, sino en la vida. En la familia, en el trabajo, en la vida personal, en la comunidad, por todos lados. Porque somos personas inconstantes. Juan Wesley, el fundador de los metodistas, dijo: si a lo menos tuviera 300 hombres que no temieran a nada sino solo a Dios, y que no aborrecieran a nada sino solo al pecado, y estuvieran determinados a no conocer ninguna otra cosa sino solo a Cristo crucificado, yo encendería este mundo en fuego, buscando a personas dispuestos a buscar a Dios de todo corazón. Otra cosa quiere el salmista, él quiere ser libre del pecado. Versículo 3, que dice: pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos.
Es la aplicación práctica de los 2 primeros versículos. Cuando uno está andando en la palabra, sin contaminarse con el mundo, guardando sus testimonios, buscando a Dios de todo corazón, es uno que está aprendiendo a andar en sus caminos, los caminos de Dios. Dios, hay un camino, el camino de santidad, pero Dios también tiene sus caminos, es decir, que Dios tiene sus maneras, Dios tiene sus patrones. Dios siempre hace las cosas así y así, los caminos de Dios. Así es Dios, decimos a veces, porque estamos aprendiendo sus caminos. Ahora, ¿cómo llegar a esto? ¿Cómo llegar a ser una persona bienaventurada? Versículo 4 nos da la respuesta. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Uno no puede ser bienaventurado ni tener felicidad hasta guardar bien los mandamientos de Dios. Y de nuevo, no estamos hablando de sacar versículos fuera de contexto en el Antiguo Testamento ni tampoco en el Nuevo. Estamos hablando de conocer a Dios, conocer cómo son sus caminos, entender sus principios, sus verdades, sus estatutos, sus testimonios y vivir de acuerdo a la vida que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. De ahí viene la felicidad. Si tu carro es un carro normal, probablemente no va a funcionar muy bien en el desierto, sin carreteras, con solamente polvo, arena. No. ¿Por qué? Porque no es el diseño. El carro que la mayoría de nosotros tenemos es un carro diseñado para carreteras modernas. Es su propósito. Pero cuando estamos por otro lugar, tratando de hacer el carro hacer algo que no es su propósito ni su diseño, no termina bien. Tampoco nuestras vidas. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y cuando no estamos viviendo de acuerdo a este propósito, y decimos, ¿por qué no tengo felicidad? ¿Por qué no estoy contento? ¿Por qué estoy deprimido? No es tan difícil entender el por qué. Estamos tratando de vivir otra vida. Clara está también la naturaleza del hombre en versículo 5. El amar a Dios y su palabra con todo nuestro corazón se opone directa y diametralmente a nuestra naturaleza. Nuestros caminos, versículo 5, no son sus caminos. Versículo 3. Cierto, ¿verdad? Pablo entendía esta frustración. Cuando Pablo estaba creciendo, pasó por una temporada cuando quería tanto servirle al Señor, pero su naturaleza pecaminosa le estaba frenando. Y él luchaba. Pasaba por un tiempo de mucha frustración, hasta aprender en el capítulo 8 de Romanos lo que es andar en el Espíritu. ¿Cómo es el propósito de Dios desde un principio? En versículo 6, el salmista habla de cómo tratar la vergüenza del pecado. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. ¿Recuerdas cómo era de niño cuando tus padres te ponían en vergüenza? ¿Te acuerdas? Yo sé. ¿Verdad? Al punto que no hallabas en qué hueso meterte. Especialmente cuando decían algo como, debería darte vergüenza.
Y te sientes como el perro de la familia, ¿verdad? Todos los adultos también luchamos con la vergüenza del pecado. Y para algunos es una arrogancia rebelde, pero para muchos estamos tratando de escapar la tiranía del pecado a través del alcohol, las drogas, el sexo, otros vicios de escape y todo esto. Otros tratan de domesticar y humanizar a través de la ciencia, la filosofía, la psicología, el pecado que tenemos, la vergüenza que tenemos, y otros ceden a la esclavitud emocional, desarrollando complejos, enfermedades mentales o últimamente a través del suicidio. Cuando hay otro camino, cuando hay otra salida. Solo hay una forma de tratar bien con la vergüenza del pecado, y es respetar los mandamientos de Dios. ¿Cómo son? Todos los mandamientos, no solo los que me gustan a mí. Jeremías hablaba de cómo es que Dios iba a poner en nosotros un corazón nuevo. No como el corazón de carne con que nacimos, sino cómo es que el Espíritu de Dios iba a construir en nosotros un nuevo corazón. Y solo así podemos vivir de acuerdo a los principios de Dios. Como repito, no es cegadamente estar tratando de obedecer cada detalle del Antiguo Testamento, no, fuera de eso, no. Es entender quién es Dios y vivir de acuerdo al orden y la estructura que Él ha establecido en este universo. Y no es un proceso fácil, ni ocurre de la noche a la mañana. Y esto fue lo que guió a David a tomar la decisión que vamos a ver en los siguientes versículos. Una decisión que cambió su vida y una decisión que puede cambiar la tuya también. Esta es la decisión, versículo 7. Una decisión para aprender. Versículo 7. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Ahí está. Acuérdense del momento cuando David llegó al trono de Israel y quiso traer el arca. Hizo un carro nuevo con sus mejores hombres y todo esto, pero David no buscó en la Biblia cómo hacerlo. Y resultó en la muerte de uno de sus mejores soldados y la vergüenza de toda la nación y la vergüenza de él. Entonces, ¿qué hizo David? Buscó en la Biblia y dijo, Dios dijo que tan solo los levitas pueden llevar el arca, y nos dio instrucciones en cómo hacerlo. Tomó la decisión de buscar lo que dice la Biblia. Salmo 86, versículo 11 dice, enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. La misma actitud que vimos en Pablo después de su conversión en Hechos 9:6, cuando simplemente dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Buena actitud. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿No crees que te va a contestar? ¿Dios te va a esconder? No. Claro que no. Si uno quiere la verdadera felicidad, la verdadera realización, tarde o temprano tenemos que aprender algo de la Biblia. No en una forma legalista, no es hacer una lista de cuántos versículos cada día, memorizar este libro, el otro libro, no. Y todas son cosas buenas si quieres, adelante. Pero no es eso, es simplemente tomar muy en serio
la tarea de aprender la Biblia. Y cómo lo quieras hacer, ¿a quién le importa? Es aprender la Biblia. Pero no tenemos tiempo. No, que muy ocupado, que tengo que esto, que el otro, que no sé qué, que... Entonces, ¿sabes qué? Estás muy ocupado para tener la felicidad. Y si quieres la felicidad, en algún momento tienes que decir, ¡momentito! Tengo que aprender la Biblia. ¿Cómo lo haces? Depende de cada quien. Pero todos nosotros tenemos que buscar la verdad de Dios en la Biblia. No hay otro camino. La decisión para aprender. Pero además es una decisión de guardar estos estatutos. Versículo 8. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Es una decisión que afectará el resto de tu vida y por la eternidad. Y no es tanto tener conocimiento bíblico, no es eso, es mucho más. Es necesario buscar a Dios en la Biblia, conocer a Él. Muchas veces en la iglesia tan solo entendemos la parte intelectual. He memorizado tantos versículos, he leído tantos versículos, he leído tantos libros, he llevado tantos cursos. Fantástico, excelente. Pero ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo ha cambiado tu vida todo esto? Ahí está la pregunta. Como mi amigo que tenía cada palabra subrayada y todo. ¿De qué sirve si tu vida no estuviera de acuerdo con las enseñanzas de la Biblia, con los caminos de Dios? Y preguntamos, ¿por qué estoy tan deprimido? ¿Por qué tantas cosas que me pasan a mí? Bueno, conocer la Biblia no es garantía que no tendrías problemas, pero sí es garantía que aún en los problemas, Dios te está cambiando, dándote fuerza y profundidad y sabiduría. No es necesario tener todas las respuestas, es simplemente tomar la decisión de ajustar nuestras vidas de acuerdo con la palabra del Señor. ¿Y cómo podemos ponerlo en práctica? Depende. ¿Qué funciona para ti? No pienses, por favor, que voy a darte 5 pasos, 7 pasos. Haz esto. Lo que funciona para mí, a lo mejor no puede funcionar para ti. Pero yo sé que puede funcionar la Biblia. Pero ¿cómo quieres aprender la Biblia? Dios nos da tanta libertad. Dios nos da un libre albedrío para decir, ahora, ¿qué hago? Tengo que aprender la Biblia. ¿Cómo puedo ajustar mi vida, quitar algunas cosas para que tuviera yo tiempo para aprender la Biblia? El Salmo 19, versículo 18 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Cada día, Señor, yo no tengo tanto tiempo, tengo que ir a trabajar, pero yo voy a abrir tu palabra. Abre mis ojos, Señor, para que yo vea las maravillas de tu palabra. Yo no tengo tanto tiempo tampoco. Todos estamos en un mundo que va corriendo por todos lados y yo tampoco. Pero cada día yo tengo que tener ese tiempo en la Biblia. Para leer una porción, yo tengo un sistema, estoy siguiendo un plan, posiblemente no te funcione, quién sabe, no importa. Pero cada día digo, Señor, enséñame algo. Y no me muevo hasta que Dios me dé algo de su palabra. Un pedacito de sabiduría, una guía, una dirección.
Y si no es para mí ese día, seguramente será para una persona que Él va a poner en mi camino. Es una decisión que convierte la vergüenza en denuedo y alabanza. Como dice el versículo 7, la alabanza brota naturalmente de un corazón que conoce, ama y obedece la palabra de Dios. Y es una decisión, según versículo 8, que perdura. No me dejes enteramente, dice el salmista. ¿Cuántas veces estamos en este punto pensando que ha terminado Dios con su paciencia y todo se acaba? David fue abandonado a causa de su pecado de vez en cuando, pero no enteramente. Saúl fue abandonado enteramente. Pedro fue abandonado, pero no enteramente como Judas. Como creyentes neotestamentarios, tenemos el sello del Espíritu. Sin embargo, el pecado puede destruir nuestro andar con Dios. No quitarnos la salvación, pero destruir la vida que tenemos. Como consecuencia de nuestra desobediencia, nuestra ignorancia, nuestro orgullo. Y esto es lo que ocasiona que muchos cristianos se queman o se gastan en el ministerio porque nunca han cultivado un corazón por la palabra de Dios. Es algo que he visto tantas veces. Alguien acepta a Cristo, va bien, va creciendo, alguien le da un puesto de liderazgo y va a cambiar el mundo. Pero entre la mucha actividad, nunca aprende lo que es tener un andar con Dios. Y tarde o temprano llega a este punto de no aguantar más. Para algunos es una alarma que el Señor ha puesto para llamarnos la atención. Señor, ya tengo que aprender la Biblia. Pero para otras personas, lamentablemente no aprenden. Y como digo, no quiero decir que van a perder la salvación, que no van a ir al cielo, nada que ver. Pero lo que digo, van a arruinar sus vidas. Y el propósito por el cual Dios los tiene aquí en este mundo. Qué lástima. No es necesario, porque todos tenemos acceso a la misma Biblia. Hermanos míos, este salmo es un salmo que nos motiva a amar la Biblia. No como si fuera un ídolo, sino porque en la Biblia, en las páginas de la Biblia, conocemos a Dios. Conocemos mejor a Él. Aprendemos sus caminos, sus maneras, sus hábitos, sus patrones, sus paradigmas. ¿Cómo hacerlo? No puedo decirte. Es algo que cada quien tiene que pensar, tiene que hacer, pero es contestar la pregunta: ¿qué quieres? ¿De veras qué quieres? ¿Felicidad? ¿Gozo? Una sola forma. He conocido a muchos ricos en mi vida. He conocido a pocos ricos felices. Las riquezas no ofrecen lo que buscamos. Y si buscamos de veras la felicidad, tarde o temprano tenemos que aprender la Biblia, hermanos míos. Así que durante 21 estudios más vamos a aprender el papel de la Biblia en nuestras vidas a través de este salmo tan increíble.